La oscuridad era profunda, pero no la de la noche. Aquella no era una oscuridad común, sino una que envolvía el horizonte y sumía la mente en un vacío insondable. El mar, inerte, parecía llamar a las almas más allá de la orilla. Los barcos solían navegar con cautela cerca de esos límites, y las leyendas se susurraban entre los tripulantes, pero ninguno se atrevía a hablar en voz alta del abismo. Decían que la oscuridad del océano era más que la simple ausencia de luz, era un reino gobernado por fuerzas cósmicas más allá de toda comprensión humana. Nadie se atrevió a entrar en esas aguas durante siglos. Ningún marinero quería enfrentarse a lo que acechaba bajo la superficie. El Kraken, una bestia antigua cuyo poder y naturaleza trascendían la comprensión, gobernaba los rincones más oscuros del océano. Y las leyendas sobre él decían que estaba esperando algo. El capitán Henry Foster nunca creyó en las leyendas. Como comandante del barco Eclipse, había navegado a través de mares peligrosos y tormentosos sin miedo. Su tripulación le temía, pero por otras razones, su implacable voluntad y su naturaleza fría lo hacían temido, pero nunca fue alguien supersticioso. Cuando se enteró de una expedición en busca de riquezas sumergidas en las aguas prohibidas, no dudó en tomarla. La recompensa era demasiado grande como para ignorarla. Con una tripulación hábil a su mando y un destino claro, partieron desde las costas de Nueva Inglaterra hacia el océano profundo. Pero mientras avanzaban hacia el este, algo empezó a cambiar en el aire. El cielo se tornó más oscuro a medida que se acercaban a las aguas prohibidas. El viento dejó de soplar, y el océano, normalmente bullicioso, se calmó a tal punto que era imposible distinguir el horizonte. El Kraken no está de humor, bromeó el primer oficial, Daniel Redfern, pero su rostro estaba pálido, como si las antiguas historias le hubieran causado una inquietud inexplicable. Henry ignoró las palabras de Redfern, pero una sensación de malestar comenzó a crecer en su interior. Algo no estaba bien. Cada noche, el viento parecía arrastrar ecos lejanos desde lo más profundo del océano, pero cuando él y sus hombres intentaban acercarse a la fuente de esos murmullos, no había nada allí. Una mañana, el mar se encontraba completamente en calma. No una calma tranquila, sino una quietud como la de un muerto. Fue durante esa calma que los primeros indicios del horror se hicieron notar. Redfern fue el primero en avistarlo. Desde el puente, observó una figura enorme y oscura que se desplazaba bajo la superficie. No era un barco ni ningún tipo de criatura conocida, sino una sombra colosal, casi antinatural. Sus tentáculos parecían extenderse interminablemente, como si estuviera buscando algo. Aterrorizado, llamó al capitán. «Capitán Foster, mire esto», dijo, su voz temblando. Henry se acercó y miró con cautela hacia el horizonte. Lo que vio hizo que el aire se le escapara de los pulmones. Las sombras en el agua no se limitaban a una forma definida. Parecían moverse y reconfigurarse, extendiéndose más allá de lo que cualquier criatura conocida debería ser capaz de hacer. Su mente no podía procesarlo. «Es el Kraken», susurró, casi sin creerlo. Durante el siguiente día y noche, los ecos del océano se hicieron más intensos, hasta que la oscuridad misma parecía invadir el barco. La tripulación comenzó a murmurar sobre el antiguo monstruo marino, pero nadie quería hablar de él abiertamente. El miedo se había apoderado de ellos, y lo peor de todo era que algo de la naturaleza del Kraken se había infiltrado en sus mentes. Al amanecer del segundo día, los primeros desaparecidos fueron notados. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. Y luego, más hombres comenzaron a desaparecer, uno por uno, cada vez más cerca del agua. El pánico se desató entre la tripulación. El Kraken no solo estaba cazando, sino que estaba manipulando la mente de los hombres, haciéndolos perder la cordura. Foster intentó mantener el control, pero las desapariciones se volvieron incontrolables. Entonces, una noche, después de que la mayoría de los hombres se refugiaron en las cubiertas interiores, los sonidos comenzaron. No eran los murmullos lejanos que habían escuchado antes, sino algo mucho más cercano. Un sonido arrastrado, como si una multitud de voces se retorciera bajo el agua. Pero no eran voces humanas. Eran algo más, algo que desafiaba la naturaleza misma del lenguaje. Fue en esa noche cuando la verdadera forma del Kraken se reveló. En la negrura absoluta del océano, algo colosal emergió de las profundidades. No era solo un monstruo, sino una manifestación del abismo mismo, una distorsión cósmica que desbordaba toda lógica. El Kraken no tenía una forma definida, sus tentáculos eran largos y formaban círculos incomprensibles que parecían expandirse hasta el infinito. Su cuerpo era como una masa informe de carne y oscuridad, su cara invisible pero palpable, como si el océano estuviera vivo y consciente. El Kraken estaba más allá de lo que cualquier ser humano podía entender. No era simplemente un monstruo, sino una entidad cósmica, una aberración que existía no solo en el océano,
sino también en un plano dimensional diferente. La tripulación del Eclipse no estaba siendo atacada solo por un animal, sino por una fuerza primordial que buscaba absorber sus mentes y almas. Henry Foster, al enfrentar la horrible realidad, intentó luchar, como cualquier capitán que se precie. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles. El Kraken no solo los devoraba físicamente, sino que también distorsionaba su realidad. Los hombres que habían quedado conscientes comenzaron a experimentar visiones de otro mundo, visiones de criaturas que no pertenecían a la Tierra, que flotaban en el vacío entre las estrellas. Eran seres que los observaban, que se burlaban de su insignificancia, y el Kraken era uno de ellos. Poco a poco, los hombres se desmoronaron. Algunos se lanzaron al agua, creyendo que podían escapar del horror. Otros se volvieron completamente locos, y sus gritos llenaban el aire, pidiendo misericordia de una criatura que no podía ser apaciguada. Pero el Kraken no tenía compasión. Cada hombre que sucumbió a su influencia fue absorbido, no solo físicamente, sino espiritualmente, convirtiéndose en parte de la vastedad cósmica que habitaba en las profundidades del océano. Al final, solo quedaba el capitán Foster. Su mente, casi destruida por el terror y el dolor de lo que había presenciado, fue llevada al límite. Pero antes de que el Kraken lo alcanzara, algo extraño ocurrió. Un destello de claridad apareció en su mente, una revelación brutal. El Kraken no era solo un monstruo, era una manifestación de la nada, un ente que absorbía lo que tocaba, convirtiéndolo en parte de su infinito vacío. Y Foster, quien había buscado riquezas y poder, ahora era consciente de la verdad. El Kraken estaba esperando su momento, esperando la oportunidad de devorar no solo a los hombres, sino a todo lo que existiera. Con un último acto de desesperación, Foster se arrojó al agua, pero en lugar de encontrar la muerte, fue tragado por la oscuridad infinita. No encontró paz, sino un vacío eterno donde las estrellas mismas morían y los océanos eran solo ecos de un mal más allá del universo conocido. Y el Kraken, en su inmensidad, siguió esperando. Gracias por ver el video. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega.